Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión les traigo la actualización de hardware de este computador portátil Asus. Su referencia es la X515EA, también sirve para la referencia X515EP. A este equipo ya le hice su reseña. Si les gustaría ver ese video, por aquí les dejo la tarjeta para que lo miren. Y pues para el ejemplo de esta ocasión, las características del equipo, pues tenemos un procesador Intel Core i5 de la 11ª generación, tenemos 4 GB de RAM en la board integrada y también tenemos un slot que en este momento está ocupado por una memoria RAM de 4 GB. Y en el almacenamiento, en el puerto M.2, tenemos 512 GB de unidad de estado sólido. Y en el espacio de 2.5 pulgadas, pues no tenemos nada, pero sí vamos a utilizar ese espacio para colocar otra unidad de estado sólido, pues ya con el cable, que en este caso no lo tiene agregado pues en su caja, en el unboxing no aparece por ningún lado, entonces tenemos que adquirirlo independientemente. Entonces, bueno, sin más decir, vamos con este video. Bueno, aquí ya tenemos el equipo encendido. Recuerden pues que vamos a hacer un apagado completo del sistema operativo, vamos a desarmar el equipo, vamos a instalar unidades de estado sólido en el puerto M.2 y en el espacio de 2.5 pulgadas y también pues vamos a aumentar la memoria RAM. Vamos después a cerrar el equipo y después vamos a iniciarlo con Windows nuevamente para mirar todo lo que se instaló y por último vamos con las conclusiones de todo lo que se realizó. Por ahora entonces, bueno, vamos a apagar el equipo completamente. Ya les he dicho, bueno, que por aquí tenemos el cursor. Vamos al menú inicio, donde ustedes lo tengan, lo pueden tener aquí en el medio o en el lado izquierdo. Yo lo tengo por acá. Le damos clic derecho, nos aparece este menú. Entonces vamos por aquí hasta la parte donde dice apagar, pero antes de darle clic en apagar, recuerden, vamos acá al teclado, tenemos presionada la tecla Shift y ya le damos clic ahí en apagar. Y eso hará que el equipo se apague completamente. Listo, ya se apagó completamente el equipo. Ahora sí vamos a darle vuelta para colocarlo en posición para el desarmado. Aquí ya tenemos el computador en posición para el desarmado y también tenemos los componentes que vamos a utilizar para este equipo. Primero que todo les indico, por acá tengo la memoria RAM DDR4 3200 de 32 GB para ensayarla en su ranura. Recuerden que este equipo tiene una memoria RAM integrada en la board de 4 GB y tiene un slot disponible pues para instalar. Lógicamente ahí tenemos una memoria RAM de 4 GB. La vamos a retirar y vamos a colocar esta a ver cómo la soporta. También tenemos por acá una unidad de estado sólido NVMe de 2 TB con factor de forma 2280. Esta unidad de estado sólido maneja una máxima velocidad de lectura secuencial de 3400 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 3000 MB por segundo. Para colocarla en su puerto M.2, este equipo ya tiene una unidad de estado sólido de 512 GB y la vamos a retirar y vamos a colocar esta. Y también vamos a mirar si este equipo es compatible con este tipo de unidades de estado sólido, que es una SATA, también con factor de forma 2280, pero esta ya maneja una velocidad más baja. Por ejemplo, tenemos una máxima velocidad de lectura secuencial de 560 MB por segundo y una máxima velocidad de escritura secuencial de 530 MB por segundo. Este tipo de unidad de estado sólido pues es más económica que en la NVMe, por si de pronto ustedes quieren economizar un poco, aunque se recomienda la de acá, pero de todas maneras no sabemos si soporta esta. Lo vamos a ver más adelante en este mismo video. Y por acá tengo una unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 4 TB para instalarla en el espacio de 2.5 pulgadas con la ayuda lógicamente del cable que lo tengo por acá. Recuerden que este equipo no lo trae incluido, por tanto tenemos que adquirirlo por separado. Este cable sirve para todos estos modelos que miramos aquí y en el momento de la instalación ya vamos a mirar qué tanto trae adentro y cómo se instala. Recuerden que este cable y todos los componentes que tenemos por aquí y son los que a mí me han funcionado, recuerden que ahí en la descripción del video les dejo los enlaces de compra
para que si gusta pues los chequen, y recuerden que si compran desde esos enlaces están contribuyendo con este canal para yo seguirles mostrando este tipo de contenido. Entonces bueno, vamos a retirar esto. Y ahora les voy a indicar las herramientas que vamos a utilizar. Por aquí tengo un destornillador pequeño. Si quieren mirar la reseña de este destornillador recargable, por aquí también les dejo la tarjeta para que lo miren, o ahí en la descripción del video también. Y por acá tenemos la herramienta plástica que nos va a servir para desarmar el equipo sin hacerle daño a la carcasa. Y como siempre es obligatorio decirles lo siguiente, que si van a realizar este procedimiento, cada uno lo puede realizar bajo su propia responsabilidad. Si no se siente capaz, es mejor de que busque a alguien que sí lo pueda hacer. También se recomienda una toalla por acá, una lona o algo para que mientras vamos girando el equipo pues no se vaya a rayar en la parte de encima de la tapa. También se recomienda la pulsera antiestática para no quemar un componente interno cuando estemos manipulando por dentro. Yo siempre les comento que tengo un tapete antiestático, el cual pues me sirve mucho para desarmar equipos. Y por último, es muy importante tener actualizada la versión de BIOS a la versión más reciente para que no vayamos a tener problemas de incompatibilidad con los componentes que vamos a utilizar. Entonces bueno, recuerden que también si miran este icono es que estoy acelerando el video, porque pues lógicamente hay procesos repetitivos como sacar los tornillos que nos llevan tiempo, entonces voy a acelerar el video en esos momentos. Entonces para desarmar este equipo tenemos que tener una consideración de los tornillos. Es que en este equipo tenemos tres tipos de tornillo, o tres tamaños se podría decir. Los tornillos que están abajo son los pequeños, estos que están aquí son los medianos y los de acá son los grandes, para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué menciono eso? Porque si ustedes cogen un tornillo largo y lo colocan donde va uno pequeño, ya sea aquí o acá, van a perforar la parte del chasis y el tornillo va a salir por el frente, como quien dice, por la parte del reposamanos. Entonces para que lo tengan en cuenta. Entonces primero voy a retirar los tornillos de abajo, los más pequeños. Y por aquí tenemos los tornillos pequeños para que los tengan en cuenta. Ahora vamos con los tornillos medianos, que son este y los dos de acá. Y por aquí les indico los tornillos medianos. Ahora vamos a retirar los tornillos más largos, que son este y los dos de acá. Y listo, por aquí ya tenemos los tornillos más largos. Ahora para desarmar este equipo, primero que todo empezamos por la parte de acá. Y lo que hacemos es empujar un poquito, esto levanta esta parte y lo de acá también. Giramos el equipo un poco y vamos ahora a esta parte de aquí y hacemos lo mismo. Terminamos metiendo la herramienta plástica por aquí para que se acabe de desarmar. Entonces miren, esta parte ya salió. Ahora venimos acá a la parte derecha y también mientras levantamos un poquito empezamos a palanquear así, 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 y esto empieza a salir fácilmente. Seguimos girando el equipo y seguimos introduciendo y también levantando un poco. Listo. Seguimos por acá y la seguimos introduciendo de esta manera, sigue abriendo, seguimos volteando, así. Y por último esta parte de aquí. Listo. Entonces miren que esto ya prácticamente salió. Entonces bueno, vamos a colocarlo nuevamente en posición ya para mirar la parte de adentro. Entonces retiramos la tapa y ya tenemos acceso a toda la parte interna del equipo. Vamos a hacer un reconocimiento por las partes que vamos a intervenir. Por aquí tenemos el slot o ranura para la memoria RAM, que ya está ocupada con esta memoria RAM de 4 GB. Por acá tenemos el puerto M.2, que también está ocupado por una unidad de estado sólido con factor de forma 2280. Y por acá tenemos el espacio de 2.5 pulgadas para la instalación de un disco duro o una unidad de estado sólido de esa medida. Como les comentaba, el cable pues no está disponible, pero ya lo tenemos, va con la conexión por aquí hasta este puerto. Pero antes de empezar a hacer esas modificaciones tenemos que desconectar la batería. Entonces para desconectar la batería
primero que todo subimos el seguro que está por aquí y luego levantamos un poco esta parte y listo, ya queda desconectada la batería. Primero vamos con la memoria RAM, entonces lo único que tenemos que hacer es abrir los seguros. Acá esto levanta y después la retiramos, aunque aquí está pegada con esta como tela negra, entonces la levantamos un poco y podemos despegar de esta manera. Y para que lo sepan, esta memoria que trae incluida aquí, vamos a mirar su referencia. Primero que todo es una Samsung, es una DDR4-3200 de 4 GB para que la tengan presente. Y ahora sí vamos con la instalación de la memoria RAM que teníamos de 32 GB. Más o menos entra como a unos 30 grados para que lo tengan en cuenta y simplemente la bajamos hasta escuchar sus clics. Y listo, ya queda instalada la memoria RAM. Ahora estamos en el puerto M.2. Como podemos ver, pues tenemos aquí la unidad de estado sólido de 512 GB con factor de forma 2280 y para retirarla pues aquí está el tornillo, pero está con esta cinta, entonces esta cinta la agarramos de aquí y la retiramos y después retiramos su respectivo tornillo. Y en la parte de abajo de esta unidad de estado sólido hay un thermal pad para que el calor de la unidad de estado sólido se vaya hacia abajo. Entonces lo que tenemos que hacer es levantar un poquito despacio, así hasta que se despegue de debajo y ahí ya la podemos retirar fácilmente. Y para los quienes les interese saber qué tipo de unidad de estado sólido es esta, pues ya les había dicho que su factor de forma es 2280 de 512 GB. Aquí está su referencia, es una Intel 670p con máxima velocidad de lectura secuencial de 3000 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 1600 MB por segundo. También nos podemos dar cuenta que este puerto solamente permite unidades de estado sólido con factor de forma 2280 y no soporta otras más largas ni otras más cortas, aunque las más cortas las podría soportar pero con un adaptador. Entonces ahora sí ya vamos a instalar la otra unidad de estado sólido, la colocamos ahí y esto entra más o menos como a unos 35 o 30 grados. La bajamos y la atornillamos de una vez. Y listo, ya queda instalada la unidad de estado sólido en su puerto M.2. Por aquí ya tenemos la cajita que les había dicho de donde tenemos el cable para la conexión del disco duro o unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Recuerden que sirve para todos esos modelos que aparecen aquí impresos. Entonces bueno, vamos a sacar todo lo que hay aquí dentro. Y por aquí nos podemos dar cuenta que hay dos paquetes. El uno tiene el conector para la conexión y tenemos un cable y otro cable de repuesto por si de pronto se nos daña uno. Ahí ya tenemos el otro también. Y por acá tenemos, bueno, unos tornillos que están por aquí que sirven para ajustar el disco duro o unidad de estado sólido aquí en esta lata de color azul. Y viene con estas gomas amarillas que estas sirven para colocar una acá, otra acá. Y eso hace de que cuando lo coloquemos se va a ajustar a esta parte de aquí y no se mueva. Por si de pronto es un disco duro, entonces necesita más bien que se quede quieto. Y por acá hay unas bolitas adhesivas que también están por acá, que sirven como para hacer más presión, se puede decir, en los lados de esta lata para que quede como más pegado. Igual son adhesivos, pero en esta ocasión pues los trae, pero no los vamos a utilizar. Bueno, entonces vamos a mirar cómo se pone todo eso en la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Entonces para colocarlo pues colocamos de esta manera, que esta bolita quede en la parte de aquí y nosotros vamos a colocar la conexión de este lado de acá. Entonces miramos que los orificios sí queden en la parte de aquí y también en la parte de acá y lo apretamos bien para que no se nos vaya a mover. Eso tiene un recubrimiento de plástico que si ustedes quieren se lo pueden quitar. Y ahora sí colocamos tornillo aquí, acá, acá y acá. Ahora sí le colocamos los recubrimientos plásticos amarillos. En esta parte de aquí tiene como para que entren los tornillos y no vayan a hacer estorbo. Entonces colocamos así
y lo apretamos. Y el otro también lo colocamos y lo apretamos. Ahora para la conexión del cable, entonces tenemos su conexión de esta manera, lo conectamos aquí, esto lo sacamos para acá, colocamos aquí la unidad de estado sólido ya presionada, esto ya tiene un ajuste por las gomas y simplemente ya aquí hacemos un doblón en esta parte y después vamos acá arriba, levantamos el seguro y hacemos la conexión ahí en esa parte y después ya bajamos el seguro y así es como tiene que quedar esta conexión. Ahora para la conexión de la batería, pues primero que todo aquí hacemos la conexión, la bajamos, la presionamos y después el seguro lo movemos hacia acá y listo, ya queda conectada la batería. Listo, ya tenemos instalado todo, tenemos por aquí la memoria RAM en su única ranura, por acá tenemos la unidad de estado sólido en el puerto M.2 y por acá tenemos la unidad de estado sólido que también podría ser un disco duro en el espacio de 2.5 pulgadas y con su conexión. Y por acá también ya tenemos conectada la batería, ya está listo todo. Ahora sí vamos a cerrar el equipo, colocamos su tapa y empezamos a empujar de todas las partes para que se cierren los seguros. Presionamos de todo lado y listo. Y ahora tenemos que colocar los tornillos. Ya saben que tenemos tres tipos de tamaño, entonces primero vamos a colocar los 4 tornillos de abajo que son los más pequeños. Ahora vamos con los tornillos medianos que son este y este. Y ahora sí colocamos los más grandes que son este y los dos de acá. Listo, ya está ajustado todo, entonces ahora vamos a colocar el computador en posición ya para encenderlo. Listo, ya tenemos aquí el computador en posición para encenderlo. Antes de hacer eso les quiero comentar que algunos equipos, algunas marcas, cuando se les hace cambios en la memoria RAM o se desconecta la batería, después al iniciar se demora un poquito en reconocer todo lo que se ha instalado para que se den cuenta que de pronto presiona el botón Power y pues no nos dé imagen, eso demora un poquito y aparece la pantalla negra. Lo otro que también les comento es que en esa unidad de estado sólido tengo un sistema operativo ya instalado en el cual pues ya lo vamos a iniciar y vamos a mirar pues lo que se instaló. Por otro lado también les comento que si ya quieren hacer la instalación de Windows, pues ya tienen que tener una memoria con una instalación de Windows y presionar la tecla escape para entrar al menú, ya sea para entrar al BIOS o para iniciar un dispositivo de arranque. Entonces bueno, voy a presionar el botón Power, ahí les voy a colocar el tiempo de inicio también para que se den cuenta más o menos cuánto se demora en reconocer lo que instalamos. Yo le voy a presionar el botón escape apenas sienta que de pronto la pantalla parpadea. Ahí está corriendo el tiempo, ahí ya apareció el logo de Asus. Bueno, me inició, no alcancé a colocar escape. Ahí está el tiempo que se demoró en reconocer los dispositivos y automáticamente inició Windows porque ya lo tenía instalado. Entonces listo, ya tenemos iniciado Windows. Ahora sí vamos con la captura de pantalla para mirar más específicamente qué fue todo lo que instalamos. Bueno, ya estamos aquí haciendo captura de pantalla para verificar la compatibilidad de todo lo que instalamos y cómo está funcionando todo. Primero que todo vamos a ver el almacenamiento de manera básica. Por aquí está este equipo, le damos doble clic y por aquí tenemos la unidad de estado sólido en el puerto M.2 que es de 2 TB. Está con el sistema operativo todo y por acá tenemos la unidad de estado sólido de 4 TB que está en el espacio de 2.5 pulgadas. Vamos a mirarla de una manera intermedia, clic derecho por acá en el menú inicio y le damos administración de discos y por aquí nos va a mostrar de manera un poquito distinta. Por aquí está el que dice disco 1, por aquí está, esto es la unidad de estado sólido de 2 TB en el puerto M.2 y por acá tenemos la unidad de estado sólido de 4 TB de 2.5 pulgadas. Entonces eso indica que sí nos ha reconocido el almacenamiento. Cerramos esto por acá. Ahora vamos a mirar la parte de la memoria RAM, le damos clic derecho por aquí, sistema y miramos, bueno, que tenemos por aquí su procesador que es de la 11ª generación, el Intel Core i5
y por aquí nos muestra que sí nos está reconociendo las 36 GB de memoria RAM. Entonces bueno, cerremos aquí y para verificar más a fondo pues vamos por acá al programa de AIDA64, que es el programa de diagnóstico que nos va a mostrar más detalladamente todo lo que instalamos. Primero nuevamente vamos con el almacenamiento para mirarlo desde otro punto de vista. Por aquí está ya la marca, que es de Team Group, que es de 2 TB. Es una NVMe, por tanto sí está instalada pues en el puerto M.2. Ahora vamos con el otro almacenamiento de 2.5 pulgadas. Aquí dice que es un SSD, unidad de estado sólido, SATA 3, y que es de 4 TB, por tanto sí nos reconoce toda esa cantidad. Bueno, esa es la parte del almacenamiento. Vamos a mirar la parte de la memoria RAM. Le damos aquí en placa base, SPD, y nos va a mostrar la memoria que instalamos más no la que está integrada. De todas maneras aquí nos muestra que es de 32 GB, que es una DDR4 3200. Eso indica que sí nos está reconociendo esa memoria. Vamos a ver cómo la está reconociendo, cómo está trabajando. Le damos aquí en chipset para mirar otra cosita aparte de la memoria RAM, y es que aquí están los tipos de memoria RAM compatibles con este equipo, que van desde la DDR4 1333 a la DDR4 3200, que es la que colocamos. Bueno, vamos a mirar después la integrada, y por acá algo muy importante, que es el Dual Channel, que sí me dice que sí está activo porque tenemos los dos slots ocupados, que sí tenemos dos memorias instaladas. Eso a veces me lo saben preguntar. Entonces en este caso sí lo tenemos, aunque tenemos 4 GB más 32 GB. Y eso pues para que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a mirarlo de otro punto de vista. Le damos aquí en equipo, DMI, dispositivos de memoria, y por aquí tenemos primero que todo el primer canal, que nos indica que la memoria integrada en la board es de 4 GB, es una DDR4 3200, por tanto trabaja a 3200 porque igual el computador sí es compatible con esa frecuencia. Y vamos a ver el otro canal, que por aquí también tenemos las 32 GB 3200, o sea DDR4 3200, y trabaja a DDR4 3200. Por tanto sí hay una perfecta compatibilidad con estas dos tipos de memoria RAM. Y esa es la parte de la explicación de la memoria RAM y el almacenamiento pues un poquito más avanzado. Ahora simplemente falta por decirles si este equipo es compatible con este tipo de unidades de estado sólido tipo SATA. Entonces les comento que ya la ensayé en este equipo y no es compatible, por tanto abstenerse de comprar este tipo de unidades de estado sólido para este equipo. Ahora sí vamos con las conclusiones y posibles respuestas a posibles preguntas. Entonces bueno, primero vamos a hablar sobre el almacenamiento. En el puerto M.2 pues ya miramos que colocamos una unidad de estado sólido NVMe de 2 TB, por tanto eso indica que podemos instalar unidades de estado sólido NVMe desde esa capacidad hacia abajo, lo que es 1 TB, lo que son 500 GB, 250 GB, y entre esos valores. Lo que sí, como miraron a lo último, este equipo no es compatible con unidades de estado sólido SATA en el puerto M.2, por tanto no vayan a comprar ese tipo de unidad de estado sólido porque no la va a reconocer y van a perder su dinero. Vamos también al otro almacenamiento, que es el de 2.5 pulgadas. Como se dieron cuenta, colocamos 4 TB de unidad de estado sólido. En esa parte también podemos colocar un disco duro también de 4 TB si ustedes quieren, y de ahí hacia abajo, es decir 2 TB, 1 TB, bueno, hacia abajo, ya sea en unidad de estado sólido o en disco duro. Lo aclaro bien, que es una de las preguntas que me saben hacer bastante. Y como se pueden dar cuenta, este equipo no posee el cable para la conexión de este almacenamiento de 2.5 pulgadas, por tanto hay que adquirirlo independientemente. Ya saben que ahí en la descripción del video les dejo el enlace por si quieren comprar ese cable. Y como ya vieron en el video, ahí está la manera de conectarlo correctamente, pues para que no vayan a tener problemas. Lo otro es que en la memoria RAM, como se pudieron dar cuenta, tenemos integradas 4 GB y teníamos 4 GB adicionales en el slot. Entonces la retiramos, colocamos la de 32 GB y como sí la reconoció, eso indica que podemos colocar 32 o 16 GB para completar 20, o le podemos colocar una de 8 para completar 12, o pues
lógicamente ya estaba con la de 4 para completar 8. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es el tipo de memoria que vamos a comprar para ese slot, por si de pronto queremos más de las 4 que ya tenía, para que acompañe las 4 que están integradas. Lo que sí es que tienen que tener en cuenta es que es una DDR4-3200 para que haga completa compatibilidad con la que ya está integrada. De todas maneras, ya saben que ahí en la descripción del video les dejo los componentes exactos que funcionan con este equipo para que no se vayan a equivocar. Y por último les respondo una de las preguntas que me saben hacer. Usualmente los fabricantes en su página colocan cuánto es de memoria que soporta, cuánto es de unidad de estado sólido que soporta. A veces esos valores que muestran ahí no son los que se pueden hacer con el equipo. Mejor son las pruebas, así como las estoy haciendo yo, para que nos demos cuenta su máxima compatibilidad. Ahí ya depende de ustedes de lo que quieran instalar, si quieren colocar unidad de estado sólido, memoria RAM, como ustedes quieran. No indica que deban hacer toda la actualización que hice yo, que colocar 4 terabytes, pues si en realidad lo necesitan, pues sí, si no, no es necesario. Recuerden que este es un video demostrativo para mirar cuánto es lo máximo que soporta en todo. Y por último también comentarles que en este tipo de equipos no se puede cambiar el procesador ni se puede añadir gráficas independientes. Ya el equipo queda con el procesador que se compró y con las gráficas que se compraron. Y hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado. Si es así, ya saben que pueden indicarlo con el pulgar arriba. Y si les gusta este tipo de contenido, recuerden que se pueden suscribir a este canal. Y si tienes este equipo, pues si le quieres hacer alguna modificación o ya se la hiciste, me gustaría que me comentes ahí en los comentarios, lógicamente, cómo te ha ido con el cambio que hiciste, cuál cambio planeas hacer, qué programas ejecutas con el hardware que tienes en el momento, es decir, qué procesador, cuánta memoria le colocaste, cuánto almacenamiento le colocaste, qué programas corres con esa configuración, para que así vayamos sabiendo qué tipos de configuraciones podemos hacer. Entonces, bueno, ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.